El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución que solo le sirve al prójimo más carenciado. Ese verdadero proletariado rural, atrapado allá en esas comunidades, familias muy pobres, sin recursos, sin activos rurales para poder hacerle frente en un momento de dificultad, como son las que crean una enfermedad catastrófica como es el cáncer y otras catastróficas también. Entonces, esta es una institución que, como yo señalo aquí todas las tardes, es una institución sin fines de lucro, manos que no tienen interés en lograr nada personal, solo su ancho ánimo de servirle a la comunidad. Por tanto, ¿qué mejor espacio para usted poner su caridad en manos seguras, confiables, manos no pecaminosas, como son esas del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado? 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, aquí en Santo Domingo, regentado por la congregación salesiana. Imagínense ustedes. Ponga su caridad en esas manos, manos de Dios, para formar jóvenes en alto riesgo. Una experiencia ya vasta de esa institución, de muchos años sirviéndole a la sociedad nacional. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay que iniciar el programa definitivamente con esa locución ayer del presidente. Claro, previo a un acto político, vamos a referirnos también, pero hay que hablar de la locución del presidente. El presidente anoche, breve, no tuvo que ser abundoso en sus palabras ni nada de eso, porque ni llegar a los retóricos ni nada, fue enfático y hasta lucía molesto en alguna oportunidad también. Se le veía el rostro, mejor dicho, el rostro muy adusto. Ahora, ese discurso del presidente me confirmó a mí las cosas que nosotros hemos estado diciendo aquí durante 17 meses. El presidente no tiene Salomones, pero que parece tampoco que le interesa tenerlo, porque
O sea, se sigue cometiendo faltas que no debieran cometerse. Porque como quiera, aunque el presidente rectificara, y nosotros hemos dicho muchas veces que lo malo del error no es solo cometer el error, sino persistir en él. Eso es una expresión de un científico español, que ahora no recuerdo su nombre, pero es correcto. Es un pensamiento, una reflexión excelente. Por eso, el error es menos grave para el gobierno del presidente Abinader, porque recogió con tiempo y ya se iba como alargando el tiempo y debía actuar a tiempo, valga toda lo cacofónico que soy. Pero el presidente, como quiera, aunque rectificara con el caso del fideicomiso de Punta Catalina, no hay duda que perdió ahí, cayó. El gobierno no debió caer en el error de pasar ese fideicomiso con tantas fallas como la que se le advirtieron. Y se veía el gobierno como cerrado a cal y canto, porque hubo defensas que realmente fueron muy enfáticas. Aquí hablamos nosotros el viernes de lo que había señalado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El consultor jurídico fue y dijo que eso eran politiqueras, esas expresiones, y que era como para molestar y llamar la atención. Incluso el presidente también fue enfático cuando señaló que hay gente que no debiera hablar de ese caso de Catalina porque tenía sus manos como manchadas en ese caso. Eso fue lo que quiso decir. No lo dijo así porque no quiero tampoco que se sienta uno interpretando mal las cosas o queriendo uno ponerle cosas que no dijo el presidente. Pero el presidente sí dijo que había gente que estaba opinando sobre Catalina que no debieran opinar de Catalina. Sí, porque ya habían hecho planteamientos como privatizar a Catalina, porque el gobierno del PLD y de Danilo Medina llegaron hasta la oferta de 49% de las acciones de Catalina. Pero bien, el presidente decidió recoger eso, decir que al Senado, miren, traigan eso, vamos a mandarlo al Consejo Económico y Social, que se discuta allí, una especie de vista pública, que más gente opine y que decidan. Pero eso no tiene que llevarse a discusiones tan, probablemente caigan en discusiones bizantinas ahí. Que yo creo que eso no, porque lo que eso necesita es juristas y políticos que hagan un esfuerzo técnico por señalarle al gobierno cuáles son las conveniencias o no de un fideicomiso y cuáles son las cosas con las que se tienen que cumplir, las normas con las que se tienen que cumplir. Por eso nosotros aquí leímos señalamos ese trabajo que preparó Leonel Fernández, que es un hombre prudente, un político prudente, como todo el mundo lo sabe, un hombre que el vilipendio ni los improperios son de su ambiente. Porque eso, el que hace uso del vilipendio, del improperio, termina siendo odiado. Y Leonel Fernández no usa términos que vayan hacia el odio ni a las púas vengativas, como hemos dicho otras veces aquí. Leonel Fernández es un hombre sumamente prudente y no apela a eso para llamar la atención. Entonces hizo unos señalamientos que el propio presidente tuvo que admitir que sí, que hay una ley que se está elaborando y que esa ley... Entonces el propio consultor jurídico además señaló que se estaba haciéndose una ley, redactando una ley
para darle forma al fideicomiso público, porque todo lo que se había hecho era correspondiente al fideicomiso hipotecario, inmobiliario, qué sé yo. Hoy, Leonel Fernández hace un trabajo todavía más completo sobre ese asunto y yo pienso que más que ir al Consejo Económico y Social a hacer, ya le digo, alarde allí de retórica y casi declamaciones. Muchísima gente que anda ahí dando tumbo y que lo que le gusta es hablar. Y no van a aportar nada ya. Porque esto es un tema para abogados, para juristas. Dice Leonel Fernández aquí. El artículo 10 de la ley 107.13 sobre la relación de la persona con la administración y del procedimiento administrativo, al abordar lo relativo a la presunción de validez, permite sobreponerse al impasse. Antes de eso, él había dicho, el fideicomiso público pertenece al ámbito del derecho administrativo, mientras que la figura prevista en la ley 189.11 se corresponde más bien con el derecho privado. Entonces, dice así, frente a tal panorama, podría argumentarse que todos los proyectos de fideicomiso público promovidos hasta ahora por el gobierno son, desde el punto de vista jurídico, inexistentes. Entonces, él explica ahí lo que la ley 107.13 en su artículo 10, sobre la relación de la persona con la administración. Todo acto administrativo se considera válido en tanto su invalidez no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional de conformidad a esa ley. Pero si bien en base a lo establecido en el artículo previamente indicado no se puede invocar la inexistencia del acto jurídico que crea el fideicomiso por parte del Estado, sí podría plantearse su nulidad por parte de cualquier persona ante la jurisdicción correspondiente. Ese es un escenario que de alguna manera debió haberse contemplado en la actual esfera oficial, puesto que el 10 de junio del 2021 se introdujo por ante el Senado de la República el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, crea los fideicomisos públicos y concibe el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos, CENEFIP. Es decir, todo eso que Leonel Fernández dice ahí, eso es para abogados. Los abogados administrativistas o constitucionalistas y qué sé yo, que sean los que tengan que ver con eso. Y los especialistas en, qué sé yo, en derecho económico, qué sé yo, gente que sepa de esas cosas. Y que eso lo redacten y lo vean. Y otros son de opinión, que se retire el fideicomiso y que no se haga. Ahora, el presidente ha señalado que no va a privatizar eso y que mientras él sea presidente no se va a privatizar. Y eso está muy bien. El presidente ha sido, diríamos, enfático en eso y lo ha planteado muchas veces. Y hay que creerle, porque no, una gente no puede hablar en tono como lo hizo el presidente Abinader y que no se le crea que lo que está diciendo es verdad. Porque él dice ahí no hay nada por donde llegar a lo privado ahí. Pero está bien que no se llegue a lo privado, pero es que si se llega al fideicomiso con los fallos que tiene, entonces eso puede ser atacado, fue lo que dice Leonel Fernández ahí. Entonces sería atacado por la vía administrativa. Yo no sé por qué los estados se están metiendo, o el Estado Dominicano en tiempo de Luis Abinader ahora se ha estado metiendo en esto tan profundo con estos fideicomisos. Porque lo que yo estoy percibiendo es que el fideicomiso, porque han señalado ahí fideicomiso para recoger basura, fideicomiso para la policía, las EDES se irán probablemente al fideicomiso, las 3 EDES, se irán a fideicomiso. La exportación de tilapia, vi yo ahí que Leonel Fernández, bueno, son una cosa de recoger una basura, por lo, qué sé yo, hasta el agua de riego. Óigase bien, la regulación del agua. Pero además de eso, están
las empresas públicas capitalizadas. El presidente dijo ayer que el gobierno, el SEA, por ejemplo, de la capitalización, que de las empresas públicas solamente queda un ingenio. No, quedan más de un ingenio, presidente. Porque es que el presidente está hablando, pero no tiene asesores. El presidente no puede decir que nada más hay un ingenio, porque el ingenio Porvenir está ahí y muele caña y hace azúcar. Y el ingenio Barahona también está ahí, que es del SEA. Y el ingenio Montellano, aunque esté parado, está ahí y es del SEA. Entonces, toda esa empresa no desapareció porque tenía que desaparecer. Ahora, hubo mala administración en los 5 ingenios de los mexicanos. Y eso es verdad. Se perdieron esos ingenios y se borró prácticamente, se esfumaron. Pero un ingenio ya en las condiciones que estaban esos ingenios, si no encontraban un capital de trabajo que le inyectaran, no iban a salir a camino. Porque, por ejemplo, el caso de Itabo, las 2 plantas de Itabo pasaron a ella Itabo. Se puede pensar que el gobierno le entregó a ella Itabo, le entregó esas 2 plantas en condiciones óptimas de producción, y no es verdad. Porque también hay que decir las cosas, que hay que decirlas con seriedad. Por ejemplo, ella Itabo, creo, porque también debo decir eso, no puedo afirmarlo en totalidad, pero esa gente invirtieron $80 millones para reparar las Itabo 1 y 2. Entonces, a veces se dice, Leonel Fernández vendió eso, que no hable, que él vendió las empresas públicas, se las vendió al sector privado. No se vendieron al sector privado. Esas empresas fueron capitalizadas, porque ahora es muy bueno decir que Itabo se las robó al sector privado. No es verdad tampoco. Itabo sigue siendo una parte del sector privado y otra parte del gobierno, que es socio también y dueño de esas máquinas. Porque no es verdad que se podían vender las 2 Itabo por $80 millones que invirtió ella Itabo. No es verdad. Han puesto esa parte para recuperar esas 2 plantas importantísimas de carbón. Y se rehabilitaron las 2 plantas y hoy producen 200.000 kilos. 200 megavatios. Probablemente producen las 2 o más. 250 megavatios. Entonces, hubo que invertirle $80 millones. Al SEA no le invirtieron. Porque el anterior gobierno, de lo que hoy es el PRM, el anterior gobierno, en vez de licitar los 5 ingenios que tenían los mexicanos, para que viniera un inversionista y capitalizar esos ingenios de verdad, no una mafia mexicana como se instaló ahí. Y entonces, tomar esos ingenios, rehabilitarlos porque estaban todavía vigentes. El ingenio Consuelo estaba nítido. El mismo ingenio Sama estaba en construcción. El ingenio Boca Chica estaba ahí, y Jaina. Y el ingenio de Quisqueya estaban ahí. No tenían la capacidad de molienda ni de productiva que tenían antes de la capitalización, pero precisamente era para que le capitalizaran, no para que lo chatarrearan como hicieron los mexicanos. Entonces el gobierno de 2000-2004 lo que hizo fue que entregó esas acciones, se las pasó a quien, a un compadre del incumbente, del imperante de turno, y se fue a pique eso. Pero quedan esos ingenios. El presidente parece que no le informaron bien eso. Entonces, estas cosas uno tiene que ponerle, como dicen, algunas banderillas. Yo no sé si eso conviene llevar eso al Consejo, porque ahí creo que eso no va a buscar nada. Ahí lo que va a haber mucha retórica, muchísima gente hablando que no tiene que ver nada con eso. Pienso yo que eso es tema de abogados administrativistas, de abogados, como yo dije, con conocimientos comerciales y cosas de eso, de derecho comercial y todas esas, ¿cómo le llaman? Esas intrínculas propias de contratos de ese nivel. O si no se quiere hacer así, porque, repito, entonces no se administra privadamente, como plantean algunos, pero eso no es pecaminoso que lo administre el sector privado tampoco.
Eso es cuál es el problema. Yo creo que al principio nosotros planteábamos, señores, eso debiera venir una administración de alemanes o de franceses que vengan y administren Catalina con sus beneficios y todo, y que alejen la política de ahí. ¿Y cuál es el problema? De que eso no se puede hacer. Ah, pero van a los fideicomisos. Entonces todo está en fideicomisos. Mientras tanto, el Estado sigue cada día más elefantiásico. Y yo no entiendo esto. Si le están quitando trabajo al Estado, debe haber menos gente, un Estado más musculoso, más pequeño, pero no un Estado gigante como hay. ¿Por qué? Por el populismo político en la República Dominicana. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, dentro de ese discurso, además, el presidente hizo alusiones no solamente a manos que no hablen de eso porque están metidas ahí, como que dice. Más o menos en esos términos fue que quiso decir, de gente que no opinaran de eso porque llegaron a opinar tanto, hay personas que no podían hacerlo porque tenían muchas cosas como que explicar de la propia Catalina. Pero esto, como dice, apuntarse ahí, como dice el presidente, de toda esta, eso se podría llamar una especie, toda esta ceremonia de confusión que ha generado Catalina, esa planta de Catalina. El presidente dijo, dentro de sus justificaciones para retirar el contrato del Senado, que el pueblo se merecía la rendición de cuentas, que le aclarasen todas esas situaciones oscuras que sucedieron, que el pueblo se merecía esas aclaraciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nosotros decíamos aquí el día pasado? Que el gobierno, las cosas oscuras de Catalina, no la han aireado, pero tampoco la han investigado. Anoche supimos, el presidente anunció que se va a hacer una auditoría técnica, o que se está haciendo una auditoría técnica y una auditoría económica. Una empresa privada, extranjera, o no sé si criolla o extranjera, o una mezcla de dos. Van a realizar esa auditoría técnica y esa auditoría económica. Porque la auditoría técnica está casi lista. Eso creo que fue lo que interpreté que dijo el presidente. Pero que la Cámara de Cuentas también hará otra auditoría. Y que ahí se va a aclarar todo lo de... Pero ¿qué ha pasado? Nosotros, los comunicadores, muchísimos comunicadores que no estamos como plumas o voces de alquiler.
porque uno no está en eso. Pero hay gente que, bueno, exalta y alaba y dice muchísimas cosas. Pero son 17 meses que se tiene, señores. Investiguen qué es lo que ha pasado con Catalina, porque ahora estamos en la Catalina ya, como si Catalina estuviera limpia de todo. O sea, le limpiamos el polvo a Catalina. Soplamos el polvo que oscurecía a Catalina. Y ya en las discusiones que se hicieron en esta ceremonia, como hemos dicho, de confusiones, aparece una Catalina, se está hablando por una Catalina limpia, que no pasó nada de las cosas que se sospechan, no que se sospechan, no, de las cosas que se saben. Es decir, el gobierno no se ha interesado en saber por qué Danilo Medina pidió una rebaja de 100 millones de dólares al costo de Catalina. Porque alguien, o es que, pero que los presidentes no se pueden investigar. Entonces la Constitución, ¿qué es lo que es la Constitución? Viva Balaguer. Como Balaguer. Entonces, a Balaguer aquí lo estigmatizaron porque dijo que alguien en América Latina había señalado que la Constitución era un simple pedazo de papel. Entonces, Danilo Medina dijo, o no lo dijo él, lo dijo Jiménez Bichara, que él había planteado la necesidad de que se le hiciera una rebaja de 100 millones de dólares a la planta, porque estaban sobrevaluadas. Y eso es un acto negativo, eso es un acto de corrupción en Catalina, pero el gobierno no ha dicho nada más. De Catalina se dijo que hay 39 millones de dólares que se pagaron. Tampoco sabemos nada. Pero es que la auditoría técnica y económica no va a revelar los sobornos, presidente. Eso no van a salir ni en la auditoría de la Cámara de Cuentas. Van a salir los codinombres que dijo Odebrecht o que señalaron los periodistas independientes. De que esos codinombres, a menos que eso sea falso, pero también debieron haberlo investigado y decir, señores, eso es falso, eso no es verdad. Eso no, la empresa ni pagó los 39 millones de dólares, ni existen esos codinombres, eso son cosas, un invento de alguien que se inventó eso para poner más oscura la situación de esa planta de Catalina. Pero resulta que generalizando y tomando la expresión del presidente de que el país no solo necesita, sino que es obligatorio hacerle una rendición de cuentas de todo eso. Hay que decirle al presidente, las visitas sorpresa son 61 mil millones de pesos que se dijo, que lo manifestó un viceministro administrativo de la presidencia, que había sido el dinero que se utilizó en ese programa de factura presidencialista de Danilo Medina. Ahora, 61 mil millones de pesos, presidente Abinader, es una planta de la de Catalina. ¿Usted está oyendo? Las dos plantas de Catalina costaron, 120 mil millones de pesos. Vamos a poner a partir de ahí, más o menos. Pues los 61 mil millones de la visita sorpresa es el valor prácticamente de una planta de 350 kilos, de 350 mil kilos. 350 megavatios que hay ahí en Catalina. Estamos hablando de una planta de Catalina, una de las dos. Es el valor del dinero de la visita sorpresa. Y ahí no se sabe nada, absolutamente nada, de dónde provino el dinero, de dónde se sacó. ¿Fue dinero inorgánico que hizo el gobierno de Danilo Medina? No. No fue emisiones por el vía del Banco Central. Fue dinero que salió del presupuesto, ordeñándole las partidas a las demás instituciones, porque yo recuerdo a Agricultura se le ordeñaba más de 1.000 millones de pesos de su presupuesto, se le rebajó. Y era para aplicarlo en esos programas reeleccionistas de Danilo Medina al principio del gobierno, 2012-2016. Comenzando el 2013, el primer presupuesto de Agricultura le rebajaron más de 1.000 millones de pesos
del presupuesto de gasto que tenía el ministerio en ese momento. Para esos asuntos, pero no sabe, pero hubo otro que era por los, diríamos, aquellos dineros producto de las ventas de los permisos, de las subastas de permisos de importación de productos de origen agropecuario, que generaban beneficios enormes y que el propio Danilo Medina llegó a decir que hubo 4.000 millones de pesos que antes se perdían en el Palacio Nacional, es decir, en tiempo de Leonel Fernández o de Hipólito Mejía, ese dinero se perdía en el Palacio. Esas son expresiones del propio Danilo Medina siendo presidente. Entonces hay que aclarar tantas cosas. Es decir, eso que dijo el presidente de ese discurso anoche, de que el pueblo dominicano se merece que se le transparente y que se le diga la verdad, presidente, eso hay que buscarlo también, porque repito, Catalina se merece una explicación, pero la visita sorpresa es el valor de una planta de Catalina. Estamos hablando de mucho dinero, no es pocos pesos. Estamos hablando de 61.000 millones de pesos. Eso vale una de las plantas, repito, de Catalina, de Punta Catalina. Porque si vale 2.000 millones de dólares, 2.400 millones de dólares, estamos hablando más o menos 120.000 millones de pesos. Qué sé yo, 125.000 millones valen la planta, la Catalina, Punta Catalina. Si costó 125.000 millones de pesos y la visita sorpresa son 61.000, estamos hablando del precio de una planta de 350 megavatios. Dinero perdido que necesita que se le explique, y hay cómo explicarlo simple y llanamente, con interrogar a los actores principales de ese programa, que están ahí como si no hubiera pasado nada, absolutamente nada. Mientras tanto, el gobierno ha asumido un papel de jugar a la transparencia. Somos transparentes. Defienden eso como bandera de lucha, lo tiene el gobierno. Entonces hay casos como ese que acabamos de señalar que no terminan de ser explicados. Incluso la misma querella de participación ciudadana, presidente, son 1.400 millones de pesos que tiene ese programa de Joao Santana, ese pago que se le hizo a Joao Santana por vía del presidente Danilo Medina. ¿Y qué pasó con ese dinero? Pues no sabemos nada tampoco. Y ahí está la querella y nadie habla de esa querella. Ni siquiera lo que la promovieron, la querella, ninguno hablan de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Eso también el pueblo se merece. Bueno, ya está, sí, yo hablé de eso. El pueblo se merece también que se le explique, como dijo el presidente anoche, refiriéndose a Catalina. Pero yo aprovecho para meter estos casos que son tan costosos como Catalina. El pueblo se merece que sepamos de dónde salieron esos 1.400 millones de pesos. Que dice la querella de participación ciudadana, retenida en la Procuraduría General de la República, que Danilo Medina le pagó a Joao Santana. El pueblo también merece que se le diga la verdad sobre eso. Pero esos son los problemas. Que los gobiernos, los presidentes terminan haciendo un esfuerzo de palabras. No le voy a decir palabrero para no caer tal vez en lo que se puede interpretar como una reprimenda. No, un esfuerzo de palabra o de retórica. Se merece el pueblo dominicano que se le aclare, que se le rinda cuentas. Mire, presidente, esos son 1.400 millones de pesos, que lo único que nosotros los dominicanos queremos que se haga es lo siguiente. Que esa querella se active, vaya a la Procuraduría General de la República, que está ahí, y que la procuradora, que no sabemos por qué razones o qué rango superior a ella le tiene detenido a eso, o parada, paralizada. Mire, procuradora,
¿Qué dice esa querella de participación ciudadana? Bueno, esta querella dice que son 1.400 millones de pesos, se le pagaron a Joao Santana. ¿Qué dice Danilo Medina de esto? No lo hemos interrogado. Presidente, expresidente Medina, mire, va a ir una comisión, si usted quiere lo interrogamos en su casa o lo interrogamos aquí en la Procuraduría General de la República, le invitamos a que pase para que usted nos dé una explicación de dónde salieron estos pagos. ¿O qué es lo que dice esa querella? Pues yo no la he leído. Si yo hubiera leído esa querella, yo digo aquí qué es lo que contiene. Porque, ¿cuál es el problema? No hay que... Esas no son cosas que andan escondidas porque fueron presentadas por una institución vigente que está ahí sin fines de lucro, que es Participación Ciudadana, una ONG de la sociedad civil. Además, participaron. Incluso, esa querella está amparada en la firma de uno de los abogados contratados por el gobierno, que tampoco sabemos qué hacen los 8 o 7, qué sé yo, abogados que contrató el gobierno. O sea, si el pueblo merece, como dijo el presidente, que se le aclaren esas cosas, pero esa gente que actúe, ¿o para qué fue que se contrataron esos abogados? Es decir, es que hay tantos casos que deben ser aclarados, que deben ser rendidos, sus cuentas deben ser aireada para que el pueblo dominicano sepa que nada más no son esos 5 casos que hay ahí. Mientras tanto, vamos a esperar a ver cómo va a terminar este asunto del fideicomiso de Catalina. Más de 15 o 20 fideicomisos más que hay ahí, más ya las plantas que habían sido sometidas a la capitalización, como dijimos, la parte de molinos de Rosama, qué sé yo, molinos dominicanos, los ingenios, repito, las otras instituciones eléctricas que pasaron bajo ese programa de capitalización. En resumen, el Estado, si pasan las EDES por fideicomiso también y hasta la policía en fideicomiso, repito, el Estado debiera ser más chiquito, pero se ha convertido en un Estado muy grande. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, saliéndonos del ámbito de la ceremonia de Catalina y las privatizaciones y los fideicomisos y esas cosas, o las capitalizaciones, vamos a llamarle, porque no son privatizadas, no se ha vendido nada. Los aeropuertos eso es capitalización también, los aeropuertos están ahí, y operan, y no hay nóminas públicas, porque eso lo maneja el sector privado. Bueno, todo esto, hasta los estadios, lo manejan los estadios deportivos, lo manejan los equipos.
La UAS debiera caer en eso también. Hacerle un fideicomiso a la UAS. ¿A quién más? ¿Qué otra? Las EDES. Porque todo eso son nóminas. Repito que el Estado no se achica. Al contrario, el Estado está más grande. Porque las bases del PRM están calladitas. Que por cierto, oí el muchacho de los jóvenes del PRM. ¡Viva la memoria de Peña Gómez, señores! Hay verdad que hay que estar muerto para no oír esas cosas. Porque Peña Gómez, oír a Paliza, ay Dios mío, el presidente del PRM es Paliza, joven, dinámico y muy inteligente también, y entonces hacer alarde de vivar la memoria del doctor Peña Gómez. Pero por eso es que digo que a veces mejor estar muerto para no tener que oír estas cosas. Pero bien, vamos a hablar de los haitianos, que es un tema que el gobierno ha hecho muchísima retórica sobre el tema haitiano. ¿Cuántas cosas ha anunciado el gobierno? Regularización, que le van a dar unos certificados, que van a plastificar unos permisos, un registro especial para los patronos, ya hemos dicho, pero ¿qué más? Pero y no andan ahí 200,000, dije que se registraron, como hemos dicho, pero nada. Ahora, el gobierno se ha dedicado a pedir para Haití, el Haití de allí, pero el problema no es el Haití de allí, presidente, es el Haití de aquí. Hoy nos traen la noticia, un haitiano asesinó a su patrón, perdón. ¿Cuál? Un señor dueño de una dulcería entre Piloto, Canachapetón, por allá, de la provincia de Montecristi. Asesinado por un haitiano que trabajaba con él, un señor apellido Gómez, creo que ese es el apellido, no tengo el nombre, no me han precisado el nombre, pero eso va mañana a salir en la prensa o en los noticiarios probablemente de esta noche. Ese haitiano asesinó, pero así vemos todas las noticias, haitianos, banda de haitianos detenida, ¿por qué? Porque violaban mujeres. Haitiano le corta las manos a una muchacha aquí en una oportunidad. Haitiano mata a compañero haitiano con un balazo. Haitiano mata a su pareja. Haitianos roban en una vivienda. Haitianos roban reses en la frontera. Haitianos se llevan un cadáver, señores, de la morgue del hospital de Dajabón. Una turba de haitianos vino del territorio haitiano, vino a buscar ese cadáver, se lo sacaron de ahí sin hacerle autopsia y se lo llevaron. Oigan el nivel de tolerancia, que yo no sé dónde está la autoridad. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con el Haití de aquí? No es el Haití de allí, no el Haití de aquí, porque esas cosas que nosotros estamos mencionando, señores, suceden a diario, lo traen los periódicos. Esos hechos que yo estoy mencionando no son hechos que yo me lo estoy inventando. Y todo el que lee noticias en este país u oye noticias sabe que esas cosas suceden a diario. Haitianos que queman carbón, vamos a mostrarle unas imágenes porque también lo niegan. O esos son excesos de Manuel Fermín. Miren a ver si esos caballeros que están ahí. Fíjense, eso es una finca en Jobo Corcovado. Ay, Balaguer, yo que me acuerdo que fuimos una vez con Joaquín Balaguer. Una vivienda ahí, se hicieron una vivienda en Jobo Corcovado y además, yo recuerdo ahí unos equipos de bombeo y esas cosas que instalamos nosotros allí en esa oportunidad. Fíjense ese horno de carbón ya, listo ahí, recogiendo su carbón, lo saco, miren los haitianos. En Jobo Corcovado, eso es en Castañuela, pertenece a la provincia de Montecristi. Entonces, ¿de dónde salió esa leña para hacer ese carbón? Pregunta Manuel Fermín. Ahora, voy a ser más claro. Fíjense que ahí hay un campito como de arroz. No sé si es arroz o es bueno, atrás veo como una plantación de plátano o de banano, parece, ahí atrás, al fondo. Vamos a ver, se ve, sí, yo creo que es plátano que veo al fondo allá, pero eso puede ser arroz, una pequeña parcelita de arroz que hay ahí.
Ahora, ¿ustedes creen que ese horno es de los haitianos? Los haitianos probablemente ahí estén como empleados de dueños de la finca, que no debe ser haitiano, a menos que sea haitiano. Los haitianos ahí lo que han hecho es el trabajo de apilar la leña y atender el horno, la quema del carbón, porque ellos saben de eso, son especialistas los haitianos en esas cosas, y ensacan su carbón, lo empacan y se lo llevan para Haití. Porque los dominicanos no usan carbón prácticamente, a menos que sea para fiestas y cosas en su casa, pero ya todo el mundo aquí tiene su gas propano. Por más pobre que sea la vivienda, cocina con gas propano, tiene leña del campo y puede cocinar con leña seca del campo. Ahora, esa situación la generan ¿quiénes? Ese es el haitiano de aquí, no es el haitiano de allí. Es decir, presidente Abinader, el problema lo tenemos aquí. Y no hay una definición, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que el gobierno en sí va a hacer con este caso de la migración haitiana. Se anuncian todos los planes. Se va a repatriar, no se reparte. Se van a impedir los paritorios, no se impiden los paritorios. Se va a construir una valla, no se comienza la valla. Que no, que va a ser un muro, tampoco se comienza el muro. Que tiene el presupuesto ya listo, los dineros están ahí, pero que se están haciendo las bases administrativas para la oferta, para la licitación pública. Pero no sale. Que el ejército es que lo está haciendo, pero no sale. Que la frontera está sellada. Y fíjese, una turba viene de Haití, entra al país, va al hospital, sacan el cadáver de un haitiano y se lo llevan para Haití. Pero ¿dónde está la autoridad? Esos son sucesos que están pasando aquí continuamente. Yo lamento que muchos amigos míos que estamos en estas mismas denuncias y en estas quejas y ya con dolor, porque uno prácticamente se nos va a agotar la saliva de pedir estas cosas, de reclamar. Que amigos míos que están en estos reclamos por años van a sentir una gran decepción, porque yo lo he dicho claro aquí, yo no creo en la política migratoria del gobierno hasta que yo no vea acciones concretas. Pero mis amigos piensan que esas palabras del presidente son bíblicas. Y yo no creo en palabras ni en discursos hasta que yo no vea los hechos, porque en esa materia migratoria no se puede hablar, hay que actuar. Por eso aquí no me voy a cansar de citar el caso de Constanza. Presidente Balaguer, Constanza está llena de haitianos. Gracias a la persona que le dio la información. Vámonos al piloto. Sale de Constanza y al día siguiente 6 camiones del ejército y toda la brigada del ejército de Constanza recogiendo a los haitianos del lugar y despachados para su país. Y entonces, esas son acciones, pero hay que tomar las acciones. No es que lo vamos a hacer o que le digamos al mundo o a nosotros, al pueblo hay que rendirle cuenta. Miren, nosotros le vamos a sacar a los haitianos, presidente, hay que comenzar a sacar a los haitianos, pero repatriados. Y cada día, ¿qué hacemos? Ver más haitianos. Pero no es porque nosotros le tengamos fobia a los haitianos, no. Los haitianos que trabajen, si hay trabajo para ellos, que trabajen. Pero lo que no podemos tener es el país lleno de gente que usted no sabe qué es lo que están haciendo en este país. Eso que yo he citado ahí, asesinando gente, atracando y robando. Muchos ya haitianos matando a balazo a otro haitiano. Pero ¿y por qué no van a matar a un dominicano? Acaban de matar a un dominicano también ahí. En Canachapetón, en Piloto. Y entonces, ¿Quién puede negar esas cosas, esos hechos? Pero no hay una acción. Bueno, yo quiero saludar, sí, una decisión que ha tomado la autoridad nacional. Que ojalá
esta decisión no sea una decisión balsámica, como se dice, como un bálsamo para quitarle a uno los dolores, como eso. Esas palabras contra la, o mejor dicho, para organizar esa migración haitiana, son balsámicas, porque de la manera la usan como un bálsamo, como para mantenernos tranquilos, que no nos exaltemos. Pero ¿cuál es la decisión? Militares asuman control en cárcel de La Victoria. Yo estoy feliz. ¿Qué van a hacer allí? Dice el periódico El Nacional. Fuerzas conjuntas militares asumen control en cárcel de La Victoria. Vamos a ver qué dice las letras chiquitas. En operativo participan más de 700 efectivos que buscan armas y tratan de fortalecer la seguridad. ¿Saben lo que es? Esos son allanamientos. Allanamientos, como yo he planteado. El pueblo dominicano sabe lo que yo he dicho aquí, o mejor dicho, la parte del pueblo que me ha escuchado, saben que yo he hablado, que las armas del 16, del Concho Primo, que tumbaban gobierno, que los caciques hacían lo que les daba la gana, fueron recogidas por los americanos del 16 al 30, al 28. Las recogieron todas las armas, desarmaron a los caciques. Por eso Trujillo fue cómodo, porque las armas las tenía Trujillo, el ejército. Ahora, cuando el golpe de Estado a Vázquez, que era un hombre levantisco y un general de la Manigua, pero no hubo un levantamiento. ¿Por qué las fuerzas de Vázquez no se levantaron? Porque estaban desarmadas. El ejército lo controlaba Trujillo, que era el que tenía las armas. Ahora, en el 65 las armas, lo ha dicho Manuel Fermín, quedaron en manos de los revolucionarios, muchos civiles y de gente que no fueron gente de la guerra. Guardaron armas y tenían escondite para cuando viniera el momento de la revolución de nuevo. Por hombres de la izquierda que estaban entrenados y que entendieron que la revolución estaba al doblar de la esquina. Entonces esas armas hubo que recogerlas con allanamientos odiosísimos. ¿Qué van a hacer en la cárcel? Allanamientos, buscando que encuentran armas y de todo. Y que van a encontrar drogas. Ahora, una advertencia. Esas tropas militares tienen que allanar las habitaciones de los policías que cuidan esa cárcel. Incluso hasta la oficina de los oficiales que cuidan esa cárcel tienen que ser allanadas. Porque esas armas y todos esos ilícitos que hay dentro de esas cárceles los van a guardar esos policías, son los que van a guardar esos ilícitos, los van a retener ahí. Mientras los guardias van y revisan la cárcel, encontrarán algunos que se lo dejarán como señuelos para despistarlo. Entonces aparecieron 24 cuchillos, se van los guardias, hicieron su trabajo, la autoridad deja complacido al pueblo o a la opinión pública, la guardia fue, allanó, limpió y ya la cárcel está libre de esas malas o de esas advertencias que siempre se hacen de que es un peligro ir a una cárcel de esas. Retornan de esas oficinas y de esas habitaciones de los guardianes de la cárcel, vuelven esas armas a donde los prevost y donde los jefes de grupo, de banda, de negocios y de ilícitos que se manejan en la misma cárcel. Así que lo único que deja a uno tranquilo es que los mismos guardias, las fuerzas militares, repito, que van a allanar esas cárceles, allanen las oficinas y las habitaciones de los propios policías que cuidan de esas cárceles, que realmente se han convertido en verdaderos antros de corrupción, de tolerancia de la corrupción, actos de todo el tipo de corrupción, porque va la prostitución unida también a todas esas acciones que se cometen en esos centros, que son centros para rehabilitación de los presos
Y eso no es más que tremendo o un gran eufemismo. Porque, ¿qué es lo que sale de ahí? Es peor lo que sale de ahí. No hay uno que salga rehabilitado de esa cárcel, ni siquiera arrepentidos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.